Familia hermosa, pues seguimos en estos tiempos proféticos hablando de la ilusión de la seguridad y paz en un mundo caótico. Qué importante es entender cómo nos advierte la Escritura de vivir estos tiempos en la sabiduría del cielo, de reconocer que a lo mejor va a ser una paz aparente conforme a lo que hemos estado estudiando. Y hoy queremos basar esta enseñanza en lo que nos habla Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y voy a dar lectura para que la recibas en tu espíritu y escudriñes conforme a todo lo que se va a ir desarrollando, tanto de la enseñanza de Daniel 8 como a través del libro de Apocalipsis y Primera de Tesalonicenses. Dice así Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Ustedes, amados, saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, entonces sobrevendrá la destrucción, como llega a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Medita, la palabra nos advierte y sigue diciendo: pero ustedes, hermanos, ustedes, los hijos del Espíritu, que no viven en tinieblas, como para que ese día les sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. ¿Cómo vivir? Como hijos de la luz. Esa luz que habla que pertenecemos a este reino inconmovible, a este lugar donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo toman control de nuestro ser completamente y nos advierten: no somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. ¿Cómo vivir? Atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y la coraza del amor. Y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Jesucristo en nosotros, quien murió por nosotros para que ahora, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. ¿Qué palabras nos está dando el Espíritu Santo? Es una guía directa de cómo puede ser una paz aparente, una paz que algunos podrían considerar falsa, porque dentro de ella hay advertencias de cómo vivir. Y qué importancia nuestra sobriedad y nuestra comunión con el Espíritu, porque el mismo Espíritu nos está guiando y nos está dirigiendo a ser entendidos como los hijos de Isaacar que hemos estado hablando. Y ahí es donde Dios libera
en este momento nuestros espíritus de todas esas cargas y de todos esos temores ante la incertidumbre. Tenemos que ser de aquellos que estamos escuchando atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero a la vez entendiendo el tiempo en que vivimos, tiempo en que viene sobre ti también una unción y un poder sobrenatural para caminar ya no como alguien que no reconoce lo que está pasando, sino aprovechando bien el tiempo como esa virgen sensata que nos habla Lucas y nos habla el Evangelio de Mateo 25 y nos sigue diciendo: sean vírgenes sensatas que tienen su lámpara encendida, que están en una comunión con el Espíritu Santo, que viven constantemente en una oración y súplica en el Espíritu para ser guiados y dirigidos, para no enfrentar las cosas con temor, sino aprovechando estos tiempos de aparente paz para visualizar lo que viene. Es ahí donde milagros van a empezar a suceder y el Espíritu va a usar tu vida para alcanzar a otros. En este tiempo es tiempo donde almas vengan al conocimiento de la verdad. Este es el tiempo donde debemos aprovechar todo lo que Él nos ha dado como recursos, porque viene el tiempo de vivir en la vida sobrenatural, en la vida que dirige a los hijos del Espíritu para alinear todo nuestro ser, no a lo que estás escuchando, a los diagnósticos que escuchas, a los temores que se levantan, a las condiciones que te pueden distraer. Y como dice aquí, algunos no van a entender, van a escuchar de paz y seguridad, pero puede venir un de repente en el que seremos tomados y será una destrucción repentina. Por ello que nuestro ser entero puede escuchar lo que la palabra nos habla, ¿no, mi amado? Así es, por eso estamos escudriñando la palabra. La palabra es la que nos da la guía, nos dirige, más que nuestras opiniones o puntos de vista, que podemos decir es así o va a ser asado, o tuve un sueño o tuve una visión, y eso es bueno cuando están esa visión y ese sueño respaldados con la palabra de Dios. Y en este caso estamos leyendo la palabra de Dios. Aquí en los versículos que leyó mi esposa, nos habla de esa paz que le llamamos engañosa o falsa. Algunos de personajes importantes de la iglesia lo llaman una paz falsa. Y eso es porque, como estábamos leyendo en Daniel 8, el inicio pues de lo que va a ser el proceso de el presidente Trump en Estados Unidos, como veíamos la vez pasada en los versículos 5, 6 y 7, donde veíamos que comenzaba a tener una gran fuerza y lo primero que hacía era menguar a ese chivo de dos cuernos, carnero de dos cuernos, que lo hacía desaparecer y lo ponía en un estado ya de no poder atacar. Este chivo que decíamos que tiene un solo cuerno, al cual creemos que se refiere a la presidencia de los Estados Unidos, va a tener tanto poder, dice ahí en el versículo 8 de Daniel 8, que se iba a hacer muy fuerte y dice, pero en el momento en que más poder tenía, su gran cuerno se rompió. Esto está hablando ya del final de ese periodo en el que va a estar el presidente de Trump, son de 4 años. Entonces, el chivo se va a hacer muy fuerte delante de todas las naciones, de tal manera que todas las naciones lo van a respetar. Y era lo que decíamos la vez pasada, que obviamente se van a ir acabando cada una de las guerras que hay en el mundo, pues la de Ucrania, la de Israel, primeramente con Irán, y así cada una de las guerras se van desapareciendo por este gran liderazgo que va a haber.
Y a través de ese gran liderazgo es como va a tomar una posición Estados Unidos de un liderazgo donde va a traer la paz sobre la tierra, y va a ser una paz falsa porque posteriormente, terminando el periodo de Trump, nos dice la Escritura que va a dividirse el mundo en 4 grandes potencias, y entonces va a surgir ese gran dictador o ese gran líder que va a usar esa paz para engrandecerse y de esa manera tomar el control del mundo entero. Por eso mi esposa lo que está hablando de esa paz falsa va a ser una paz de alguna manera verdadera, en el sentido que sí vamos a tener mucha paz, va a haber mucha economía, va a haber mucho progreso, sobre todo en la parte de Egipto, Jordania, Israel, Arabia. Va a haber una unión tremenda entre esos países, y esos países van a prosperar de una forma increíble. El propio Israel va a prosperar tremendamente, va a ser muy feliz en esos tiempos. Vienen tiempos para Israel increíble. Si estábamos pensando en invertir en Israel o en viajar en Israel, bueno, los mejores tiempos vienen adelante de nosotros, aunque ahorita está en guerra y usted lo va a ver. Es por eso es que lo padre de la profecía es que con el tiempo se puede comprobar si el profeta está hablando correctamente o no está hablando correctamente, y usted lo va a poder comprobar primeramente cuando se callen las voces de Irán y también se callen los misiles de Irán, y luego comience la paz en toda esa parte del oriente. Cuando usted vea eso, bueno, va a decir, Alberto y Vero tenían razón en ese sentido, o estábamos equivocados en ese sentido. Pero va a venir una paz que usted y yo vamos a poder aprovechar padrísimo, muy buena, nada más que se le llama falsa porque finalmente el que va a tomar y va a liderar posteriormente de Estados Unidos, terminando ese periodo, va a ser una persona que se va a llevar para sí ese triunfo, y va a comenzar a usar lo que nos habla ahora Apocalipsis 13, que más adelante vamos a comenzar a desarrollar. ¿Y qué tenemos que hacer, familia? Lo dijo muy bien mi esposa. Crecer. Qué padre que te vaya muy bien económicamente, qué padre que va a venir una paz sobre toda la tierra, qué padre que ahora las economías en los países van a poder va a haber poca cuestiones bélicas, y ahora van a poder invertir cada país en su infraestructura, en sus carreteras, en el bienestar, en tener hospitales, en tener mejores condiciones de vida. Todo eso se va a dar. De hecho, el mundo va a progresar mucho en el bienestar de todas las personas en cada uno de los países. Pero nosotros tenemos que aprovechar este paréntesis que va a haber, porque posteriormente, al cerrarse este paréntesis, la persecución contra la iglesia y contra los santos va a ser fuerte. Pero para entonces, nosotros ya estamos preparados, como decía mi esposa, moviéndonos en una fe sobrenatural. Vamos a llamarle 3, 4, tal vez 5, 6 años, tenemos que prepararnos fuertemente en un crecimiento espiritual de una fe sobrenatural que vamos a necesitar, cerrando el paréntesis de esa paz falsa, porque es en el momento en que los santos van a tener que recurrir a lo sobrenatural. Es cuando nos están hablando en Apocalipsis 13 al final de la marca y de muchas otras cosas que más adelante vamos a detallar, pero ahí nos hablan de un control total de la humanidad, un control total del mundo, por esa prosperidad que va a haber. Obviamente, al ver una prosperidad tan grande, con la violencia que está habiendo y con los secuestros y con el mover de la maldad sobre la tierra, obviamente van a tener que meter controles más grandes, se va a quitar el efectivo, va a venir una situación de manejo más bien de cuentas bancarias, y posteriormente viene lo que se llama la marca, que le llaman en Apocalipsis la marca de la bestia. Pero eso es mucho más adelante. Todavía tenemos algunos años en los cuales nos tenemos que preparar, hacer crecer la fe, porque finalmente la fe es una confianza en Dios. Y la confianza en Dios no se puede dar nada más porque te dicen confía en Dios, o porque te predico sobre la fe y te predico sobre la confianza en Dios. Lo tienes tú que vivir. Tienes que ver cómo Dios te responde en tus situaciones complicadas. Tienes que ver cómo Dios te va dirigiendo para tomar las decisiones adecuadas. La fe es algo que no se da por mandato. La fe se da por vivir con Dios en una manera
muy personal, muy pegado uno al otro, pegado nosotros a Dios, para que Él nos vaya diciendo qué hacer y no hacer. Y al estar viendo tú las respuestas de Dios es cuando viene la confianza en Dios. Fe significa confiar plenamente en Dios, en que Él va a hacer la obra perfecta y completa en cada una de las situaciones que estás viviendo. Cuando entramos en la duda y en el temor es porque precisamente el enemigo de Dios nos está ganando y está tomando posiciones para quitarnos la fe, quitarnos la paz, quitarnos la tranquilidad. Pero lo que nosotros en estos tiempos buenos, tenemos un paréntesis hermoso que podemos aprovechar para ir creciendo como congregantes, como iglesia, como seguidores del Señor Jesucristo, como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo hoy va a ser algo imprescindible para un tiempo más adelante. Dios nos está dando estos versículos y nos está dando esta creatividad, estas profecías, comprendiendo estas profecías para que aprovechemos bien el tiempo. No vayamos ahora a la iglesia nada más por ir a la iglesia, o no busquemos a Dios nada más para buscar a Dios en el sentido de que me quite la enfermedad, sino para estar entendidos que son tiempos de crecimiento, tiempos en el que tenemos que avanzar en lo sobrenatural, porque en las épocas difíciles vamos a tener que pedir al mar que nos dé pescado para comer, vamos a tener que pedir a Dios o directamente reprender las enfermedades, porque estas van a ser muchísimas las que va a haber y no vamos a tener posibilidades de poder ir a un hospital. Y así de ese tipo de retos va a tener el cristiano, porque más adelante vamos a ampliarlo, pero vamos a ser perseguidos conforme a Apocalipsis 13 y también conforme a Daniel 8. Entonces, familia, aprovechemos estos tiempos. Vienen tiempos bien bonitos, bien padres, de una tranquilidad sabrosa, muy rica, de mucho progreso. Aquí no te desvíes, no te distraigas con ese progreso, porque lo que va a tratar de hacer es como un tipo de imán, jalarte hacia ese progreso y que te olvides de Dios. Para que te está yendo tan bien, pues que no necesito, los hospitales están tan buenos que no necesito de Dios, sencillamente me enfermo y voy al hospital y se acabó. Y ahí voy a tener mi fe en el hospital o en los doctores, y eso no está mal, no estamos hablando mal de los doctores, pero va a haber enfermedades que ningún médico te va a poder ayudar, como tenemos muchos casos en el foro, y tienes que moverte en lo sobrenatural para recibir la sanidad de Dios. Y así en muchas otras cosas que van a venir. Así es que, familia, no te distraigas. Son 6 o 5 o 4 o 3 años muy buenos que vienen, pero usémoslo para meternos en la palabra, para crecer en el Espíritu y comencémonos a mover en lo sobrenatural cada día más y más para estar listos para estos últimos tiempos. Así es que vamos a orar. Le voy a pedir al Espíritu Santo que te dé esa dirección, que tú también comiences a leer 1 Tesalonicenses, de la que se refiere a mi esposa, Daniel 8, Apocalipsis 13, y si quieres Apocalipsis completo, pero estos 3 son, y Mateo 24, Lucas 21, estos 5 puntos referenciales son los que nos pueden indicar lo que va a venir muy pronto delante de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos des a todos entendimiento, comprensión. No nos desviemos después de lo que va a venir en estos tiempos muy hermosos que van a venir, sino que conservemos nuestro deseo de seguir escudriñando tus escrituras y llenándonos constantemente del Espíritu Santo, creciendo cada día más en el poder, en el mover del Espíritu, en lo sobrenatural, para poder enfrentar más adelante los tiempos difíciles que vienen. Te bendecimos, Señor, en esta hora, y bendecimos al foro, que el trabajo que estamos haciendo es venciendo las enfermedades crónicas y enfermedades catastróficas como el cáncer, como el lupus, pero en el nombre de Jesús las vamos a ir venciendo, y esto nos va a hacer cada día más grandes, más fuertes, más llenos de Dios, para poder vencer aún enfermedades peores o situaciones peores que vengan en contra nuestra. Haz del foro, Señor, hombres y mujeres llenas del poder del Espíritu Santo, que vayan progresando en todos los sentidos en cuanto a tu palabra y en cuanto a tu espíritu, que sean llenos, embarazados
tomados, saturados del poder de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.